Gloria, gloria a Dios. Y vamos a darle un aplauso al Señor por esa alabanza. Gracias, Padre, gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Venimos a tu templo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar esa enseñanza que tienes preparada para el día de hoy. Y qué pena que le vuelva otra vez a colocarse de pie, porque vamos a ir a leer la palabra para el día de hoy, ¿ok? Y la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 13. Nuevamente, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Y como siempre digo, aquel que no tenga su Biblia, tenemos Biblias en el punto de conexión. Allá está Norfix también. Ahí yo veo también, creo que Amable. Pueden salir en este momento después del servicio adelante. Y sigue tranquilo, y vamos a ir a entregarles una Biblia. Creo que en el mueble, Amable, en el mueble debajo hay una Biblia para que le puedas entregar. Bueno, capítulo 16 del libro Primera de Samuel, versículo del 1 al 3. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le preguntó a 7 de sus hijos, pero Samuel le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿No son todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Mantengámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, te doy infinitas gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que la luz, Señor, y tu Espíritu esté con nosotros, que abra nuestros corazones a la presencia de tu Espíritu y que recibamos ese mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, estamos escuchando tu palabra. Tu pueblo está escuchando y hambriento de tu enseñanza. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a continuar con las series Héroes de nuestra fe. Y por supuesto, por lo que acabamos de leer, creo que todos concluyeron, vamos a hablar de David. David, el rey David, un hombre realmente
fascinante del cual pudiéramos hacer toda una serie. Cuando estaba preparando el mensaje dije, es bastante lo que podemos aprender del rey David, pero bastante lo que podemos aprender con respecto a su fe, con respecto a cómo caminó con el Señor. Con solo decirles que en la Biblia hay 61 capítulos que hablan de la vida de David. 61 capítulos. Están en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. Si tú vas a al primer libro de Crónicas, también vas a encontrar hechos sobre la vida de David. Hay 150 salmos. David escribió salmos también. Escribió 71 de los 150. 71 de los 150. 49% de los salmos los escribió David. David también era un músico. David tocó el arpa. Era músico, era poeta. Adicionalmente, Dios, a través de David, que es lo más importante, hizo un pacto que se llama el pacto davídico, en el sentido que a través de David, a través de su descendencia, su reinado no iba a tener fin. A través de su reinado, de su descendencia, el Mesías, Jesucristo, iba a nacer y nació. David es importante, tan importante es que es mencionado más de 1000 veces en la Biblia. Después de Jesucristo está David. Es más, cuando nosotros hablamos y leemos no hablamos, sino leemos las Escrituras y encontramos a Jesús, encontramos que dice Jesús, el hijo de David. Si tú vas a Mateo, al evangelista Mateo, primer capítulo, versículo número 1 también, habla de la genealogía de Jesús y allí menciona tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es por eso que vamos a aprender de él. Y me voy a centrar precisamente en lo que el Espíritu nos colocó en el día de hoy para orar todos juntos, en la palabra que es la unción que Dios hace sobre David. Y para colocarles en contexto, ¿por qué y qué ocurrió antes de que David fuera ungido? Antes de que David fuera ungido, el primer rey fue el rey Saúl. Pero el rey Saúl no obedeció al Señor. El rey Saúl se apartó del Señor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente el Señor se retiró de Saúl. Y es por eso que le dice al profeta Samuel, ve a Belén. Fíjense, Belén, la misma ciudad donde nació Jesucristo. Ve a Belén porque vas a ungir al próximo rey de Israel. Ve a la casa de Isaí. Isaí pertenecía a la tribu de Judá, la misma tribu que perteneció también Jesucristo. Y allí te voy a indicar quién es aquel al quien tú vas a ungir que va a liderar mi pueblo. Y son las escrituras que acabamos de leer. Y lo interesante es que cuando llegan, los ancianos se preocuparon porque normalmente que venga el profeta en ese momento sin el rey es algo fuera de lo normal, era algo fuera de lo normal. Y fuera de eso él les dice, no, vamos a hacer sacrificio. Dice el profeta Samuel, ancianos, ven, acompáñenme, los ancianos, los elders, los presbíteros de esa época, por decirlo así, vamos a ir a la casa de Isaí, vamos a hacer un sacrificio. Y allí me imagino los 7, porque Isaí tenía 8 hijos, 7 de los hijos estaban reunidos. Probablemente el padre les dijo, vengan todos los 7, viene el profeta Samuel, vamos a hacer una ofrenda al Señor. Yo me imagino la ansiedad de estos hijos, todos diciendo qué es lo que va a hacer Samuel. Y el mismo Isaí, qué es lo que va a hacer, a quién va a ungir, qué es lo que va a pasar acá. Y él empieza a ungir, él empieza a llamar al primero. Pensó en el primero, vio al primero y pensó, probablemente ese es el que voy a hacer. Samuel pensó, es el que el Señor va a ungir. Vamos a leer el versículo 6 y 7, porque allí está el foco que vamos a tener, o lo importante y el mensaje que tiene el Señor para ti. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que es este el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo, Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en el corazón. Y Samuel intentó preguntar, bueno, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Y empezaron a llamar a todos. Y terminaron los 7. Y como las escrituras dicen, esos son todos.
Y el padre Elías, si tú lo interpretas, es casi que le dice, sí, hay alguien más. Es el último, pero ese está cuidando el rebaño de las ovejas. Ese está haciendo el trabajo de las ovejas. En esa época quien cuidaba las ovejas normalmente era el más joven. Los hijos de Isaí, lo dicen las escrituras, ya servían al ejército de Israel. Luego le dijo algo así como que ni te preocupes por él, ni te preocupes por él. Él está cuidando las ovejas. Él dijo, no, tráiganlo, no vamos a continuar con la ofrenda del Señor hasta cuando venga el último. Y es allí cuando él lo unge. Lo unge, este es el elegido. Samuel escucha del Señor, este es, úngelo. Y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él, dicen las escrituras. Dios nos dice, yo solo me fijo en el corazón y no en las apariencias. Dios no se fija en las apariencias ni tampoco se fija, quiero que lo entiendas, en tus dones al principio como para decirte, tú vas a estar haciendo algo específico para mi reino. No se fija probablemente en el don de ser carismático, o probablemente alguien que habla muy bien, o probablemente alguien que canta muy bien, o probablemente alguien que pueda llegar a enseñar. No, lo primero que él mira es tu corazón. Antes de ofrecer esos dones al Señor, lo primero que mira es nuestro corazón. Y la razón es porque lo has escuchado quizás muchas veces. Porque el corazón está aquí, nos define nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que nos define a nosotros. El corazón nuestro no puede mentir. El corazón nuestro no puede mentir. Es lo que nos define. Y es precisamente por eso que el Señor ya había visto en David que su corazón era un corazón al cual le podía entregar el liderazgo de Israel para llegar a ser el nuevo rey de Israel. David tendría aproximadamente, dicen los diferentes comentaristas, probablemente entre 12 a 18 años, pongámosle en promedio 15 años. 15 años. Y el Señor ya había visto el corazón de David. ¿Y qué tenía el corazón de David? Y yo quiero que te anotes esto y te lo lleves. ¿Qué tenía el corazón de David? Quiero que entiendas que no solamente que el corazón nos define a nosotros, sino que el caso particular de David, el corazón de David era un corazón que se alimentaba continuamente de Dios. El corazón de David se alimentaba continuamente de Dios, se alimentaba de su presencia, se alimentaba de su palabra. No estaba la Biblia todavía, estaba la Torá. Él conocía la Torá. Él venía de nuevo de la tribu de Judá, ya había escuchado de sus padres la Torá. Él meditaba en la Torá con toda seguridad. No está escrito, pero yo me imagino a David meditando en la palabra, viendo la creación, viendo las estrellas, viendo cómo él podía atacar a un león o a un oso en el momento que estaban atacando a las ovejas y poder defenderlo porque el Señor le había entregado a ese oso o le había entregado a ese león y había liberado a sus ovejas. Él se daba cuenta de la presencia del Señor, caminaba con la presencia del Señor, se alimentaba con Dios. Y me gusta este concepto de alimentar con Dios. Llévatelo, porque todo tu organismo se alimenta de algo. Cuando tú miras tus pulmones se alimentan de aire. Y tus pulmones no van a decir, ¿sabes qué? Muévete a otra área o vete a otro área porque este aire, este oxígeno está contaminado. Este oxígeno no es puro para tus pulmones. Tus pulmones reciben lo que tú le ofreces. Igual pasa con nuestro estómago, ¿o no? Nosotros comemos y nos alimentamos, pero tu corazón no te grita y te dice, oiga, estás comiendo algo que es malo para mí. Estás comiendo comida sobresaturada. Esto no te va a hacer daño. Esto no va a hacer bien, perdóname. Te va a hacer daño. Te vas a colocar débil. Nuestros órganos, todos nuestros órganos se alimentan. Y el corazón también se alimenta. Entonces, ¿de qué alimentas tu corazón? David lo tenía clarísimo. Era del Señor. Porque nosotros somos diseñados, y quiero que lo entiendas, en una jerarquía en donde primero está el corazón, que es la CPU, que es realmente como la torre de control
de todas las decisiones que tú tomas. Quiero que entiendas que todas las decisiones que tú tomas en tu vida nacen de tu corazón. No nacen de tu mente ni de tus sentimientos o de tus emociones. Nacen de tu corazón. Dios nos diseñó para tener el corazón primero y después sí tenemos nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo y al final todo nuestro espíritu, es todo completo. El corazón está primero. El corazón es el que define qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. El deseo que tú tienes nace del corazón. De nuevo, es esa CPU, los que saben de computadores, es la CPU de nuestro corazón, de nuestra vida. Es el que toma las decisiones. Pero ¿qué pasa cuando yo alimento el corazón? No con el Señor, no con la palabra de Dios, no con su presencia, sino que lo alimento con lo que venga, con el que más grita, con las redes sociales o con lo que nos dicen las demás personas o lo que estamos escuchando en las noticias. ¿Qué sucede? Que ese corazón se alimenta precisamente de un modelo mental que no es el cual fue diseñado. Y la mente empieza a tomar las decisiones por tu vida. Y tu mente se cambia el orden. Entonces, ¿qué sucede? Que la mente empieza a colocarse en primer lugar y tu corazón empieza a responderle a la mente. La mente es como un Ferrari, es poderosísima. Y para todos aquellos que están sufriendo sobre migración, que yo los escucho, yo les voy a hacer un favor: no alimenten su mente, no alimenten su corazón con las noticias, no alimenten su corazón con las redes sociales y lo que está pasando en los ICE, que lo tomaron en Tombo, que lo tomaron en Spring, que lo tomaron cerca, que están yendo no sé dónde. No alimentes tu corazón con las noticias. Apaga esas noticias, vete a las escrituras, lee las promesas de Dios. Más de 8,000 promesas de Dios están escritas. Alimenta tu corazón con esas promesas. Apaga el televisor, apaga tu teléfono, no sigas esas redes sociales, no te contamines, no contamines tu corazón, porque entonces tu mente empieza a colocarse por encima de tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Va a haber estrés. ¿Y qué va a pasar? Entonces vas a vivir en agonía constantemente. El Señor nos invita, y David lo entendió, que el corazón no deja de alimentarse y que es importante que estemos constantemente, que el corazón alimentándose del Señor. En Proverbios 4:23, para que te lo lleves, lo anotes y te des cuenta, lo dice claramente Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón mana la vida. Cuida tu corazón. ¿De qué se está alimentando tu corazón diariamente? ¿No se alimenta de Dios y de su presencia? Hay un salmo que en mi caminar, yo me acuerdo alrededor de 20 años, cuando fui a un primer curso sobre formación espiritual para entender la palabra de Dios, estaba hambriento de él. Me acuerdo perfectamente que una de las personas que estaba diciendo, después en una oración me dijo: tengo una palabra para ti, me dijo. Yo tengo una palabra para ti. Y quiero que te lleves el Salmo 16, del Salmo capítulo 16, en el versículo 2. Quiero que te la lleves y medites en él. Porque en ese momento yo estaba sufriendo también por mi trabajo, por el estrés de mantener mi trabajo. Yo estaba en una situación difícil. Estaba tratando de entender por qué no veo al Señor y me responde el Señor. Porque me cuestionaba muchas cosas. Me cuestionaba me había bendecido con el trabajo, pero por otro lado me cuestionaba que no podía estar al lado de mi familia porque estaba siempre viajando, estaba tratando de cerrar negocios, estaba tratando siempre. Me cuestionaba: Señor, esto es todo lo que a esto vinimos, Señor. Y fue muy claro que este pastor, después de ese momento, me dijo: tengo una palabra para ti por parte del Señor. Y es justo. El Salmo 16, en el versículo 8 y 9, el David dice, el rey David: siempre tengo presente al Señor. Me escribió en un libro, todavía tengo el libro, me colocó en el prólogo en el libro, me escribió: Darío, recuerda que siempre, al rey David, siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha nada me hará caer.
Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Siempre. Y cada vez que yo puedo decirle a alguien, le digo, anota este verso. Cuando entregamos las Biblias a los jóvenes y a los niños, que lo vamos a hacer dentro de poco, los pastores escribimos un verso y les entregamos la Biblia. Y les decimos, les subrayamos o hacemos un highlight del verso y les decimos, si encuentras ese verso, es porque dice Pastor Darío, pastor, el pastor que le escribió. Y normalmente le digo a los jóvenes, ten en cuenta, medita en este verso. Siempre, no es de vez en cuando, no es alguna vez, no es cada domingo, no es cada vez que me acuerdo de él y de pronto durante la semana. Siempre, siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha nada me hará caer. Y nuevamente dice, y se regocijan mis entrañas y todo mi ser se llena de confianza, se llena de fe. Estamos hablando de la fe de los héroes de la fe. ¿Dónde nace la fe que genera valentía por parte de David? Nace que su corazón se alimentaba de Dios constantemente, se alimentaba de su presencia. Su corazón se alegraba y se recogía en las entrañas. Lo tenía siempre presente, siempre presente. ¿Cómo cambiaría tu vida si saliendo hoy del santuario o en este mismo momento tú te imaginas a Jesús en tu lado derecho, al lado derecho tuyo caminando? ¿Cómo cambiaría el día de trabajo mañana cuando tú vas a trabajar? Imaginándote y sintiendo la presencia de Dios al lado derecho. ¿Cómo manejarías las crisis, el estrés que probablemente puedas tener? ¿Cómo recibes una noticia de que pronto el examen de tu sangre sale con rojos y pocos verdes? ¿Cómo recibirías esa noticia imaginando que tienes al Señor a tu lado? ¿Cómo te imaginarías cuando recibes una noticia, una carta de inmigración o de algún tipo de organización en donde hay una mala noticia? Cambiaría completamente. Te aseguro que si empiezas a practicar desde este momento, tu vida va a cambiar. Va a haber paz que sobrepasa el entendimiento. Y cuando estaba preparando el mensaje me acordé de un compañero del seminario. El compañero del seminario, la primera clase que lo vi, él entró y era ciego. Él tenía un bastón en el lado izquierdo, caminaba con un bastón y su hermano le ayudaba a caminar y a guiarse por dónde ir a tomar las clases, etc. Y siempre le colocaba la mano, su mano derecha se la colocaba en el hermano. Y empezamos a tomar clases. El seminario dura 3 años o 4 años, dependiendo cómo tú duras. Y él dijo, mi hermano va a empezar a estudiar. Y yo quisiera invitar a todos los estudiantes de que lo apoyen y que se vayan rotando, porque no voy a poder estar viniendo todas las veces a las clases. Y todos empezamos a colocarnos, claro, lo vamos a ayudar. Y la imagen me llegó porque es precisamente lo que él pudo llegar a caminar y empezar a tomar las clases de una manera tan preciosa, que todos nos turnábamos y le servíamos para que colocara su mano derecha en el hombro, para ir al baño, para ir a la siguiente clase. Obviamente tenía el braille, el sistema para poder leer, pero era impresionante su felicidad, su alegría. Yo decía, wow, esto es una enseñanza preciosa. Tomamos hasta un viaje a Israel para conocer la vida de John Wesley. Una de las clases que tomamos fue a visitar los sitios de John Wesley en Israel. Y fue precioso, no se perdió ninguno de esos del tour y de irnos porque él era ciego. Al contrario, siempre había alguien que lo estaba caminando con él. ¿Y saben qué pasaba? Hablamos de lo que le estaba pasando a él, de sus problemas, y le comentábamos y le damos una voz de aliento. Y es la misma imagen que yo creo que tenemos que tener. Que tú camines de la mano del Señor como David y le pongas la mano, o Él te la coloque a ti al Señor, y tú puedas contarle absolutamente lo que está pasando en tu corazón, las dificultades que tú estás viviendo. Y vas a ver que el Espíritu te va a hablar, te va a confortar, te va poco a poco a cambiar tu corazón, no solamente para que sea un corazón que se alimente del Señor, sino un corazón conforme al corazón de Dios.
porque eso es precisamente lo que Pablo después escribió de David. Si quieren, vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 13, van a encontrar las palabras del apóstol Pablo, en donde cuenta la historia de David. Dice: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio ese testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Un corazón que se alimenta continuamente de Dios se convierte poco a poco en un corazón conforme al corazón de Dios. Es una transformación preciosa. La hacemos, y ese es el secreto que yo quiero que te lleves, y que probablemente has escuchado esto, y que muchos de los coaches, no sé cómo se diga en español coach, o lo de los mentores que tú ves en trabajos o de pronto en tu vida, hay coach de la vida, ¿no? Ellos hablan de un modelo mental. Nosotros todos vivimos con modelos mentales, mental models en nuestra vida, y creemos que esa es la realidad. Y uno de los modelos mentales que por lo menos yo tenía era: si X, entonces Y, por decirlo así, para los que saben de álgebra. Si yo obtenía un mejor trabajo, entonces iba a ser feliz. Si yo obtenía una promoción, entonces yo me iba a sentir gratificado. Si yo tenía más dinero, entonces yo iba a ser feliz. Si yo tengo la oportunidad de vivir en este país, teóricamente, con todos los papeles, entonces voy a ser feliz. Si yo voy a tener salud, entonces voy a estar completo. Si yo voy a tener el amor de esta mujer, entonces yo me voy a sentir muy bien. Si X, entonces Y. Y eso se vuelve una realidad, pero esa realidad es falsa. Esa realidad es falsa. Es una realidad que tú estás viviendo, y cuando te das cuenta que no se cumple ese si X, entonces Y, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir deprimido. Tu modelo mental cambia. Hace poco tuve una conversación con un hermano que me decía: ¿qué puedo aplicar de una manera práctica? Porque yo estoy siguiendo al Señor, yo oro por Él, yo oro con Él, yo estoy dedicado a Él, pero todavía no veo sus respuestas. Y mi respuesta es: cambia el modelo mental que tienes, porque ese modelo mental no es la realidad, no es la realidad de las promesas de Dios. Porque si tú estás continuamente alimentándote con Dios, Él sabe y Él conoce tu corazón y sabe que tú estás haciendo lo mejor, y Él sabe que tú estás caminando a pesar de todas las dificultades. Él sabe que estás pasando por lo que tú estás pasando, y va a hablar y te va a consolar y te va a guiar. Ese modelo que compras, ese modelo que tú tratas de seguir, no es el modelo adecuado. No sé si pueden entender. Todos dicen amén, 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 amén. Modelos mentales que nos compramos desde chiquitos, hasta modelo mental de cómo debería yo conseguir, no sé, esposo o esposa. Es un modelo mental. Ese no es el modelo que quiere el Señor. No le pongas etiquetas, no le coloques etiquetas a lo que te está pasando, porque si tú le colocas una etiqueta a lo que te está pasando, en donde dices: he fracasado, Dios no me escucha, tú no estás dejando que Dios obre. Ese modelo mental no es válido. Tienes que cambiar ese modelo mental. No le coloques etiqueta a nada de lo que ocurra en tu vida, sino sencillamente alimenta tu corazón con la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que al no colocarle etiqueta, no la estás definiendo, no estás colocando un modelo mental específico, y te vas a dar cuenta con el tiempo que el Señor tenía preparado para ti lo que Él considera que es lo mejor para ti, como dice Pablo en el libro de Romanos, lo mejor para ti. No le coloques etiqueta a lo que te está ocurriendo. Solo piensa en el modelo mental divino. Es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, de saber que yo camino con Jesucristo al lado mío. A mi mano derecha está, nada me va a hacer faltar. Siempre camino con Él a mi mano derecha. Hay otros salmos hay muchos salmos que David escribió en donde esto lo dice claramente. El Salmo 23, versículo 4: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Salmo 73, versículo 23, anótalo.
pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Él siempre, amén, siempre está con nosotros. Ese modelo mental tenemos que practicarlo de tal manera que nuestro corazón se coloca primero, nuestra mente, nuestro cuerpo y los demás responden a lo que nuestro corazón está alimentándose. Hay un libro, se llama La renovación del corazón, de Dallas Willard, por el que quieras aprender sobre él, déjenme saber, les puedo dar la recomendación. Precioso libro que habla precisamente de poder colocar el corazón primero. Ahora, hay dos momentos de valentía, que podemos ver en la vida de David. Muchos más, pero voy a resaltar solamente dos momentos de valentía, porque la fe que tenía David generaba valentía en su vida. El primero es el de Goliat, que todos lo saben, el filisteo Goliat. Goliat 3 metros de altura. Goliat que por 40 días, si tú lo lees en las escrituras, insultaba al pueblo de Israel y todos tenían miedo. ¿Qué modelo mental tenían ellos? Uy, 3 metros de altura. No, mira esa espada, mira lo grande. Este señor lo que hizo anteriormente, estaban paniqueados. Es un modelo mental en el cual decían, esto ya vamos a perder 40 días sufriendo con ese modelo mental. Pero llega David, chacho de 15 años. Nunca había tenido una pelea con un guerrero. Nunca había usado una espada. Nunca se había colocado ni siquiera lo que se utilizan los guerreros, ni cascos. No, déjeme, yo voy con él. Este es un pagano. Un pagano significa, este es alguien que está adorando a otros dioses. Se viene a insultar a mi rey. No, el Señor me lo va a entregar. Y tal como peleó con lobos y con osos para defender a su manada de ovejas, igualmente peleó contra Goliat, lo mató, le cortó la cabeza. Porque su modelo mental era un modelo mental en donde sabía que el Señor estaba con él, en donde él lo podía vencer y quien iba a dar la lucha era el Señor y no era él por sus propios medios. Un modelo mental totalmente diferente. No sé cuál es tu gigante en este momento, pero recuerda, el modelo mental que tú tienes es el de estar en el reino de Dios con tu Señor y Él va a dar las peleas por ti. No significa que nos vamos a quedar quietos, como también le decía a alguien, no significa que tú te quedes quieto. Cuando el Señor dice en el Sermón del Monte que Él nos va a dar el pan de cada día, y miren los pájaros, que ellos reciben alimento. Un pájaro no se queda quieto desde las 5 o 6 de la mañana cuando la luz llega. Vayan y vean un pájaro. Vamos al Burroughs Park y yo les muestro los pájaros. Todo el tiempo están comiendo, todo el tiempo están escarbando, todo el tiempo están haciendo algo. Sabemos que Él nos va a dar, pero tenemos que movernos también. No nos quedamos quietos ese pájaro no se queda quieto esperando que le llegue el alimento del Señor. No, está constantemente buscando el alimento, buscando, Señor, dame la sabiduría. ¿Qué puedo hacer con mis dones? ¿Qué puedo llegar a hacerlo? No lo puedo hacer lo que puedo hacer en mi país, quizás no lo puedo hacer acá, pero tú me vas a colocar algo nuevo. El modelo mental que voy a empezar a caminar va a ser un modelo mental en donde tú estás actuando en mi vida y tú caminas junto a mí y me vas a estar guiando paso a paso. Y el segundo evento de valentía tiene que ver con Saúl, porque Saúl tenía un modelo. Fíjense el modelo mental que tenía Saúl. Él dejó de alimentarse la palabra de Dios y empezó a alimentarse comparándose contra David. Y decían las escrituras, la gente y el pueblo decía, Saúl hombre de una batalla y David de 1000 batallas. Es decir, empezó a sentir egoísmo, empezó a compararse. Ese modelo mental que él tenía empezó a afectarlo, empezó a afectar su corazón y a tomar decisiones incorrectas. Y trató de matar a
David. David tenía 15 años y cuando David empezó a gobernar, escúchame bien, como rey, tenía las escrituras, dicen las escrituras, 30 años. Es decir, David estuvo 15 años esperando ser el rey de Israel. 15 años. Él sabía que había sido ungido. En las escrituras nunca vas a encontrar que David le decía a todo el mundo y al ejército: señores, el Señor me ungió. Acuérdense que el Señor me ungió. A nadie. El evento que acabamos de ver fue un evento privado. Él no decía proclamando los 4 vientos que él había sido el ungido. Él sencillamente dejó que el Señor actuara. No le puso labels, dejó que el Señor actuara y que hiciera justicia cuando tenía que hacer justicia. Saúl intentó matar a David más de 6 veces. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces y no lo hizo porque era el ungido del Señor, porque su corazón decía: yo no puedo matar al que es ungido del Señor, eso va en contra de la ley, no lo voy a hacer. Pero Dios va a hacer justicia. 15 años. A veces nosotros queremos también hacer justicia por algo que nos hicieron. Queremos que la otra persona nos pida perdón. Queremos que esa otra persona se arrepienta. Entrégaselo a Él. Entrégaselo a Él. Él va a hacer justicia. No le pongas etiquetas a lo que te está pasando. No te ensucies, no dañes el corazón. No ensucies el corazón. Solo aliméntate de Dios. Aliméntate de Dios. Y no sé lo que hoy el Señor, cuando entraste aquí a las puertas del santuario, probablemente pienses que tu fe ha fallado, probablemente pienses que tu fe está débil, pero así como Él vio el corazón de David, también ve tu corazón y sabe que tu corazón es un corazón que está haciendo lo mejor posible para caminar con el Señor. No somos perfectos como David tampoco lo fue, porque cuando David vio a Betsabé, ¿saben qué pasó? Su cuerpo y su mente empezó a liderar y tuvo una tentación y cayó y hubo consecuencias graves. No somos perfectos, pero el Señor ve tu corazón y ve que estás caminando con todo el ánimo para enriquecerse del Señor. Alégrate, gloria a Dios. Alégrate, alégrate, alégrate un día más. Ese es lo que podemos aprender del rey David. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cerrar los ojos. Vamos a llamar a la alabanza y vamos a orar y vamos a decirle: Señor Padre, te pedimos, Padre, que tú camines con nosotros como las escrituras lo dicen a nuestro lado derecho, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu podamos sentir tu presencia constantemente, Señor. Padre, cada uno de nosotros tenemos algo por lo cual vemos a un gigante, Señor. Estamos viendo un gigante que pensamos que no vamos a poder vencer. Pero yo te suplico, Padre mío, que seas tú el que dé la batalla por nosotros. Por ese gigante en este momento que nos está atormentando, Padre mío. Yo te pido, Señor, que venzas a ese gigante por el poder de tu Espíritu, Señor. Y que voy a comprometerme, Señor, a solo alimentar mi corazón con tu mensaje, con tu presencia, con el silencio, con la solitud, con el ayuno, con la oración. Solo voy a alimentar mi corazón de ti, Padre mío, y ver cómo tú, Señor, llevas a cabo esa batalla y vences a ese monstruo, a ese gigante que en este momento me atormenta. Te lo entrego, Señor, en tus manos. El tiempo lo dirá. Yo solo voy a obedecerte, Señor. Sé que lo vas a hacer, Padre mío. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Y ahora vamos a adorar al Señor. En esta última alabanza, quiero que cantes. Le estaba diciendo al grupo de alabanza hace un momento que hay un salmo que dice que nosotros los vivos tenemos un gran privilegio de poder adorar al Señor estando vivos. Porque cuando el Señor nos llame, nuestra condición va a cambiar. Y no vamos a poder adorar al Señor como tú lo estás haciendo con nuestras voces, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra mente. Es un privilegio el que tú tienes de poder adorar al Señor. Tus voces permiten adorar al Señor. Recuerden cómo David llegaba al pueblo y la gente danzaba en alegría adorando al Señor. Así que te invito, únete a la última alabanza antes de terminar el servicio. Amén.